Buenas tardes a todas. En primer lugar, muchas gracias a Tatiana, bueno, por la creación de este grupo que me parece sumamente alentador. Para todas nosotras es muy enriquecedor. Además, he escuchado las clases anteriores. No soy muy participativa en el chat, pero sepan que escucho las clases y que realmente me parecen muy interesantes. Es un gusto para mí estar compartiendo esta tarde con ustedes, en particular un día como hoy. Desde el año 2016 tenemos una ley que promueve a la uva, el vino y el Singani. Entonces, los últimos viernes de febrero de cada año, desde el 2006, festejamos el Día de la Uva, el vino de altura y el Singani. Entonces es un día muy propicio y muy bonito para hablar sobre este tema que nos concierne. Vamos a hablar sobre el origen del Singani y su relación con la industria vitivinícola, que van a ver que está muy ligado. La materia prima, que es la variedad Moscatel de Alejandría, cuál es el uso que se le está dando en coctelería y cuáles podrían ser otras bebidas similares. Así que si les parece bien, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con la definición de qué es el Singani. ¿Ya? El Singani es un aguardiente boliviano de origen vínico que se obtiene por la destilación del vino proveniente de la fermentación alcohólica de la variedad Moscatel de Alejandría. Esto quiere decir que para elaborar un Singani, primero tengo que partir desde un vino blanco ya elaborado. Es importante que aclaremos que únicamente los vinos de Moscatel de Alejandría se pueden convertir luego en Singani. Esto es lo que estipula la Ley de Denominación de Origen, que tiene vigencia desde el año 1992 y que un poquito más adelante en la clase vamos a entrar un poquito en detalle y conocerla un poco más. Cuando hablamos del origen del Singani y su relación con la industria vitivinícola, tenemos que comentar que la historia del vino en América está íntimamente ligada a la conquista del continente de parte de los europeos, principalmente españoles y portugueses, ¿sí? Que llegaban con usos y costumbres diferentes a los de los nativos americanos. Ellos, por ejemplo, entre sus costumbres tan distintas a las que teníamos aquí, eh, nos interesa saber que ellos consideraban al vino, por ejemplo, un alimento muy importante para su dieta diaria. Lo que quiere decir es que así como a nosotras no nos puede faltar, no sé, la sal y el pan arriba de la mesa, a ellos no les podía faltar el vino. También para acompañar esos alimentos, porque lo consideraban también un alimento de por sí. Pero además, el vino era para esta cultura imprescindible en la práctica de su religión católica. Si hacemos un poquito de recuento de la historia de América y de la conquista de América, vamos a ver que fueron los reyes católicos los que financiaron los viajes de los colonos hacia las nuevas tierras. En primer lugar, para poder obtener mayor cantidad de territorios, ¿sí? Pero en segundo lugar también a modo de extender esta religión católica. Bueno, para la realización de la misa es necesario contar con vino porque representa la sangre de Cristo. Entonces, si en una misa no tenemos vino, no podemos representar la sangre de Cristo y por ende no se puede efectuar la ofrenda de pan y vino, que es un ritual muy importante en la misa católica. Si no podíamos efectuar este ritual, entonces tampoco podíamos convertir a los americanos a la nueva religión. En resumen, los europeos que estaban en América necesitaban vino, ya sea para alimentarse, ya sea para utilizarlos dentro de la religión. Sin embargo, en América no se producía vino en aquella época. No porque no se conocieran las técnicas de fermentación, ¿sí? Porque los nativos americanos antes de la llegada de Colón bebían cerveza y bebían chicha, que también son productos fermentados, sino porque en América no contábamos con variedades de uva de alta calidad enológica, las que dan buenos vinos. América solamente tenía variedades de uvas silvestres que servían muy bien para comerlas como fruta, pero no daban vinos de buena calidad. En cambio, Europa es un lugar que está
poblado de variedades de uva que dan los mejores vinos, ¿sí? Son de alta calidad enológica. Es una variedad o una familia de uvas llamada Vitis viníferas, que como su nombre lo dice, son buenas para hacer vinos también. Por lo tanto, al no existir esa familia de uvas en América, los españoles principalmente tuvieron que tomarse el trabajo de traer sus propias plantas desde su lugar de origen, con todos los inconvenientes que eso implicaba. En una época donde el transporte por barco no era fácil, encontrar el lugar donde plantarlas en el continente americano tampoco fue sencillo, ¿sí? Sin embargo, una vez que encuentran la manera de traer plantas desde Europa hacia América y encuentran los mejores suelos donde la planta comienza a mostrarse productiva y a dar fruta para que luego ellos puedan elaborar el vino, fueron los misioneros religiosos a partir de ahí los encargados de expandir los cultivos de vid en toda América. Estos misioneros religiosos se movían por todo el territorio americano, llegando hasta los rincones más recónditos, y trataban de convertir a la gente nativa al catolicismo. Para eso tenían que construir capillas o iglesias y tenían que plantar vides muy cerca para poder proveerse continuamente de un vino artesanal que ellos mismos hacían y elaboraban para la misa. Ahora bien, la historia del Singani en particular, el origen del Singani, comienza alrededor del año 1550. Fíjense que es bastante rápido con respecto a la llegada de los europeos. El descubrimiento de América fue en el año 1492 y nosotros ya en el año 1550 estamos hablando del origen del Singani como bebida. Fíjense qué rápido entonces esos misioneros religiosos hicieron el trabajo de expansión de la vid por todo el territorio americano. Ahora bien, en 1550 lo que sucedió es que las plantas de vid llegan de mano de misioneros religiosos desde el Perú hasta Bolivia. Comienzan a ser implantadas en distintos lugares del país, sí, pero una de las primeras tierras donde los religiosos intentan el cultivo de la vid dentro del territorio boliviano fue en el valle de Sincani, con K. Se cree que de este lugar, de Sincani, surge luego por deformación el nombre de Singani. El valle de Sincani estaba ubicado en la provincia de Norlipes del departamento de Potosí. Sin embargo, las condiciones del clima y del suelo de Potosí no permitieron que este lugar se convirtiese en un gran productor de vinos y singanis. Por ende, tenían muchísima demanda de estas bebidas, pero no la podían satisfacer. Así es como surge la vitivinicultura en Chuquisaca. Chuquisaca es un departamento del sur de Bolivia que limita con Potosí, ¿sí? Y durante mucho tiempo fue el principal productor de vinos del país. Chuquisaca, como ya les decía, está en el sur y es una región donde las temperaturas son un poco más agradables. ¿Sí? Quizás hay un poco más de calor y los suelos son más beneficiosos también para la planta de la vid. La región de Chuquisaca florece y es fuerte durante los años de la intensa explotación minera del Cerro Rico de Potosí. Estamos hablando de los años que van desde el siglo XVI al siglo XVII aproximadamente. Es cuando se da un gran auge de la minería, ya que el cerro era muy rico en plata principalmente, y gracias a que había muchísima gente explotando las riquezas del cerro, se cobijaba en Potosí a una población mayor a la de París o Londres en aquel entonces. Fíjense que sería una gran capital, ¿sí?, internacional, mundial en ese momento Potosí. Muchos de estos pobladores eran europeos. Ya habíamos dicho que a los europeos tenían incorporado el consumo de vinos principalmente en su dieta. Eran principalmente los europeos los que explotaban las riquezas del cerro y se las llevaban muchas veces hacia Europa,
la mayoría de las veces es lo que sucedía. Entonces, había una gran demanda de bebida, ¿sí? Gran demanda de vino principalmente. Se satisfacía esa demanda principalmente con los vinos que eran elaborados en Hilo, Moquegua y Pisco, ¿sí? Que son regiones que están ubicadas en el sur del Perú. Sin embargo, el transporte de vino desde el sur del Perú hasta Potosí podía llegar a demorar hasta un mes. En cambio, de Chuquisaca a Potosí, el vino llegaba en apenas 4 días. Esto es lo que le permitió a Chuquisaca convertirse en el principal proveedor de vinos de la región. ¿Mm? Muy rápidamente, los sacerdotes, ¿sí? Los religiosos, comenzaron a destilar el vino principalmente, o más bien por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el consumo de vinos, a pesar de haber mucha demanda, era bastante inferior a la cantidad que se producía. ¿Sí? Se hacía entonces mucha cantidad de vino y la gente no alcanzaba a consumirlo todo. Entonces se tenía que encontrar un método de conservación, vamos a decir, que básicamente lo que querían hacer era aprovechar el producto antes de que se echara a perder. Como ya sabemos, el vino es un alimento perecedero que luego de cierto tiempo pierde sus características y podríamos decir que se vuelve vinagre. Entonces, a través de la destilación, los religiosos lo que hacían era, bueno, pasar del vino y convertirlo en una bebida diferente, pero gracias a su alto volumen alcohólico se pudiera conservar durante más tiempo. Además, en segundo lugar, pero no menos importante, también comenzaron a destilar el vino porque buscaban contrarrestar el frío de la región. En Potosí, el Cerro Rico, se encuentra a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que las temperaturas desciendan profundamente, entonces se puede llegar hasta los -5 grados centígrados en junio, ¿sí? Y es un lugar donde hace frío todo el año. Quizás no tanto durante el día, pero en las noches baja hartísimo la temperatura, entonces también los sacerdotes buscaban obtener una bebida que pudiera ayudar a la gente a no sentir tanto frío. Voy a hablarles ahora un poquito sobre la denominación de origen del Singani. Como ya saben, una denominación de origen es una ley, ¿sí? Que protege determinados productos elaborados en zonas específicas. ¿Ya? En el caso del Singani, bueno, cuenta con la ley número 1334 del 4 de mayo de 1992. Esta ley es la que fija las normas sobre la producción, elaboración y comercialización del Singani y establece el reglamento de la denominación de origen de la bebida nacional. ¿Sí? El Singani es la bebida nacional de Bolivia. En esta ley se indica el área de producción permitida, ¿sí? Es decir, el Singani únicamente puede elaborarse en los valles de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, La Paz y Potosí principalmente, y otras zonas emergentes, pero dentro del país. ¿Ya? He visto por ahí que hay publicaciones de singanis elaborados en Mendoza, por ejemplo, u otros singanis que se elaboran fuera de Bolivia y que en realidad no deberían llevar ese nombre. Pueden llevar cualquier otro nombre, hasta destilado de vino, ¿ya? Que sería un nombre bastante genérico, pero de ninguna manera podrían llamarse singani. Además, esta ley 1334 define al Singani como el aguardiente obtenido por la destilación de vinos naturales de uva fresca, producida, destilada y embotellada en las zonas de producción de origen, es decir, estos valles de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, La Paz y Potosí que ya mencionábamos. También la ley señala que el Singani elaborado con materias primas diferentes a la uva moscatel de Alejandría
Inclusive si se utilizaran las mismas prácticas enológicas recomendadas para la elaboración del Singani, por ser de otra materia prima, no va a contar con derecho a la utilización de la denominación de origen. Entonces, lo que se desprende de todo esto es que fuera de Bolivia no se puede producir Singani, y si es con otra uva que no sea la Moscatel de Alejandría, tampoco lo podremos llamar Singani. En cuanto a las características del producto, ya en el año 2007, la normativa boliviana NB 324001 establece, entre otros, los requisitos organolépticos que debe presentar un Singani. ¿Ya? Nos dice entonces para nuestros sentidos cómo debería ser un Singani. El Singani entonces debe ser de aspecto claro, límpido y brillante. No debe tener coloración. El Singani es una bebida transparente y debe ser brillante, no puede estar turbia. El color es incoloro. El olor, en los aromas deberían predominar el aroma a la variedad Moscatel de Alejandría, que generalmente es una uva que da aromas familiarizados con los terpenos. Para que ustedes tengan una idea, los terpenos me van a dar aromas a uva blanca, por ejemplo. Es una uva que también me da aromas florales. La flor de azar es muy, muy reconocible. Yo siempre digo que hay que acordarse, cuando hablamos de flor de azar, del pan dulce o de los panetones, ya que es la esencia que se pone a estas masas y que huelen de una forma tan particular. La moscatel de Alejandría también podría darnos aromas de rosa, ¿sí? Y de cáscaras de naranja. Lo que sí se sabe es que la moscatel de Alejandría nos da de por sí vinos muy, muy aromáticos. Es increíble, pero uno cuando descorcha un vino de moscatel de Alejandría, basta con sacar el tapón de la botella para que toda la habitación se llene de estos aromas de uvas, flores, cáscara de naranja, rosa. Es impresionante. Más allá de eso, el sabor del Singani, según esta normativa, debe ser fino, suave, aterciopelado y con una estructura equilibrada. Es decir, en ningún momento deberíamos encontrarnos con un Singani que sea quemante en boca, ¿ya? Y el alcohol final que va a tener esta bebida va a ser de entre el 38 y 46% de volumen alcohólico. Bien, paso ahora a hablarles sobre la materia prima, que es la cepa Moscatel de Alejandría. Como ya les adelanté, los vinos elaborados con la variedad Moscatel de Alejandría son vinos fragantes, con gran personalidad y generalmente inconfundibles, ¿sí? Son muy fácil de reconocer la variedad de uva. El moscatel o la moscatel es capaz de dar tanto vinos secos como dulces. Podemos elaborar con ella vinos espumosos o tranquilos, ¿sí? Lo curioso es que la moscatel de Alejandría se considera una de las variedades blancas más antiguas de todo el mundo. Es originaria del norte de África y se cree que fue cultivada por los egipcios, ya que de hecho hubo arqueólogos que han encontrado restos de su ADN en ánforas que se encontraron en las tumbas de los faraones. Así que lo curioso es que ese ADN coincide con el ADN de las plantas que contamos. Bien, ese ADN entonces coincide con el ADN de las plantas con las que contamos hoy en día, tanto en Bolivia como en la Argentina y demás, ¿no es cierto? Es una de las pocas plantas entonces que con el paso del tiempo no ha sido modificada genéticamente. Les cuento además que la moscatel de Alejandría es la variedad principal en las denominaciones de origen españolas Málaga y Valencia, ¿sí? Todo esto para la elaboración de vinos, y se encuentra también en diferentes países como pueden ser Italia, Bolivia, por supuesto, Sudáfrica, Grecia, Francia, Chile y Argentina, entre otros. Se trata de una variedad multipropósito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta uva se utiliza tanto para conseguir uvas de mesa, pasas de uva y vinos, así como también destilados. Por eso, multipropósito, porque la usamos para muchas cosas. De hecho, es una de las variedades con las que se hace el pisco en Chile y Perú, por ejemplo. A pesar de que
El pisco tiene una elaboración un tanto diferente a la del Singani, ya que permite muchas otras uvas, pero cabe mencionar que la moscatel también está permitida entonces para la elaboración de pisco. La moscatel de Alejandría, además, es la variedad de uva más importante dentro de Bolivia, ¿sí? El 80% del viñedo boliviano corresponde a plantas de moscatel de Alejandría y esto es gracias a que se utiliza para el Singani. Bolivia es un país que todavía consume poca cantidad de vinos porque estamos apenas por encima del consumo de 1 litro de vino per cápita, ¿sí? Al año por habitante, quiere decir, 1 litro de vino nada más. Y sin embargo, la cantidad de Singani que se consume es muchísimo, muchísimo más alta. Entonces, tenemos un montón de plantas de moscatel que principalmente se van para la elaboración de Singani y no así para la elaboración de vino. Volvemos entonces al Singani y a su uso en la coctelería particularmente. ¿Ya? Es importante saber que en Bolivia contamos con gran cantidad de singanis y de diversas calidades también, pero desde los más humildes, con destilaciones simples, se trata de productos de alta calidad y en ese caso en particular, los más humildes son excelentes mezcladores. ¿Mm? Así también tenemos otros singanis que son especiales, con triple destilado, añejados en barrica, como por ejemplo el Don Lucho de Oro, que son ideales para beberlos solos, ¿sí? Los podemos beber on the rocks, al igual que los buenos brandies. Entonces, pueden ver que cada una de las marcas, cada uno de los estilos va a tener un uso diferente según el nivel de calidad que alcance también. Hace poco tiempo estuve en la destilería de Casa Real, que es una de las destilerías más importantes de Singani que tenemos en el país, una de las marcas más importantes, y me paré al final del alambique, ¿no es cierto?, por donde sale el alcohol ya terminado después de esta triple destilación que tiene, y esperaba encontrarme con un líquido que oliera mucho a alcohol, y sin embargo, ahí al pie del alambique me encontré con un destilado que no tenía olor a alcohol para nada, que no es para nada quemante y encima de ese es un destilado que luego va a añejarse un tiempo más, o sea que todavía se redondea algo más, por lo que termina siendo un destilado muy, muy delicado, muy, muy agradable, como les decía, para poder tomarlo solo, sin mezclar. Pero si vamos a utilizarlo en coctelería para hacer mezclas, entonces vamos a hablar de dos cócteles tradicionales de Bolivia, como son el chuflay y el yungueñito. El chuflay en particular, que podríamos decir que es el cóctel bandera de Bolivia que se consume en todo el país, es un cóctel que se origina a finales de los años 1800, ¿sí? Cuando comienzan a construirse los trenes, los ferrocarriles bolivianos y las vías de los trenes. Estas vías, estos trenes, estas vías eran trabajados por personas que venían desde Inglaterra, ¿sí? Los trabajadores ingleses de la Bolivian Railway Company eran los encargados de la construcción de las vías del tren y tenían entre sus costumbres refrescarse con gin, ¿sí? Un cóctel elaborado con ginebra y ginger ale, ¿sí? Ya que los ingleses consumen harta cantidad de ginebra. Sin embargo, en ocasiones sucedía que no encontraban ginebra en Bolivia y entonces debía ser reemplazada por otra bebida alcohólica que en este caso era el Singani de una manera provisional hasta que pudieran volver a conseguir ginebra. Dicen que en la jerga ferrocarrilera, Shufly significa pista temporal, es decir, es una especie de desvío transitorio hasta que sea posible reanudar el camino planificado para la riel. Por lo que los ingleses le dieron este nombre al nuevo cóctel. Posteriormente el término se castellanizó y comenzó a llamarse Chu Fly.
En el caso del yungueñito, se trata de una mezcla de Singani y jugo de naranja con azúcar y bastante hielo. Es un cóctel bastante simple, pero muy refrescante y también bastante consumido dentro del país. A pesar de que esos dos son los clásicos, los bartenders bolivianos en los últimos años han ido dándole un impulso importante al Singani, que antes era considerado una bebida de personas mayores. Sin embargo, hoy es cada vez más común encontrarlo incorporado en muchos cócteles en las diferentes barras del país e incluso en el extranjero. Por ejemplo, Federico Cuco, que es un reconocido barman argentino y ama el Singani, prepara con él un cóctel llamado Tarijatan, que es básicamente un Manhattan con Singani. Yo les voy a dejar ahora en mensajes unos enlaces para que puedan ver algunos ejemplos de los cócteles que se están realizando con Singani. Ahora sí, y a modo de terminar esta clase, les comento cuáles pueden ser otras bebidas similares al Singani, especialmente por los métodos de elaboración, ¿ya? Como ya mencioné, el pisco peruano y chileno tienen un origen similar al del Singani y nacen en la misma época, ¿ya? La historia de la destilación en América comienza en esta época en donde están los europeos. La destilación sí era una técnica que no conocíamos antes de la llegada de los europeos, que de hecho ellos la aprendieron de los árabes, pero bueno, eso es otra historia. Otras bebidas que tienen un sistema de elaboración similar y podemos mencionar son, por ejemplo, la grappa, el armagnac o el cognac. Estas dos últimas, armagnac y cognac, son bebidas que también tienen denominación de origen en Francia. Bien. Sin embargo, y a pesar de que también son excelentes productos, ninguna de estas bebidas tiene el potencial aromático y la personalidad del Singani, lo que lo hace un destilado único en el mundo. Y en cada caso intervienen diferentes variedades de uva para las producciones y distintos métodos de elaboración del destilado. En algunos casos, por ejemplo, se destila no el vino de esas uvas, sino los orujos, que son las pieles, semillas y otros descartes de la elaboración de un vino. Como ya hemos dicho, en el caso del Singani, esto no estaría permitido. Yo quisiera que, bueno, ahorita vamos a entrar seguramente en una ronda de preguntas. Me gustaría que me cuenten alguna de ustedes si tuvo la posibilidad de probar algún Singani, qué les pareció, eh, y bueno, a ver, cualquier pregunta que tengan para mí, aquí estoy disponible. Y asimismo también, si quieren hacer alguna pregunta al chat privado y demás, entonces, bueno, lo que gusten. Muchas gracias.